Hoy vamos a hablar de los temas futuros que terminan en consonante. Habíamos analizado antes el verbo luo, es paradigma de aquellos temas verbales que terminan en vocal. Si miramos la raíz o el tema verbal de luo, vamos a ver que termina en upsilon, termina en vocal. Estos son bien sencillos porque para hacer el futuro nada más le agregamos la sigma y ya, creamos un futuro. Aquí es yo desato y aquí es yo desataré. Sin embargo, hay otros verbos que ya hemos visto cuyo tema verbal termina en consonante. Decíamos antes que para ver el tema verbal de un verbo específico, sobre todo el tema del presente, tenemos que eliminar la omega final y nos quedamos con el tema. Entonces, en plepo, el tema verbal termina con pi. En grafo, el tema verbal termina con fi. En didasco, el tema verbal termina con kappa. En ago, el tema verbal termina con gamma. En doxazo, el tema verbal, por lo menos el tema del presente, va a terminar con z. Y en peito, el tema verbal va a terminar con Z. Sí, bueno, en caso de doxazo, el tema verbal termina con delta. Aquí, este es un ejemplo. Más adelante vamos a ver estos ejemplos cuando veamos el aoristo segundo de los verbos, el tema verbal, la raíz del verbo, el tema verbal, no siempre es igual al tema del presente. Son diferentes. El imperfecto se forma a partir del tema del presente, pero en el caso del aoristo es el tema verbal. Y en este caso, el tema verbal no va a terminar con Z, con una consonante doble, sino con una delta, es aquí. Bien, para entender cuál es el fenómeno aquí, tenemos que ver la clasificación de las consonantes. Esto Magen no lo mostró. Hay otros libros de gramática un tanto más avanzados que muestran las peculiaridades, o mejor dicho, muestran este cuadro de clasificación. Se le va a llamar consonantes mudas, aunque obviamente aquí es una pequeña redundancia. Consonante quiere decir una letra que para poder sonar necesita tener a otra. Por eso se dice sonante con o consonante. En español se nos dice que tenemos vocales y consonantes. Esto no es exactamente cierto. Quien estudia español un poquito más avanzado sabe que en español tenemos otra categoría de letras que se van a llamar sonantes y otra que se va a llamar consonantes. Es decir, algunas letras como la P necesitan una vocal para sonar. No puedo pronunciar solo la P, no se puede. Por eso es consonante. Pero en cambio la M sí la puedo pronunciar sin tener una vocal. Puedo decir o en el caso de la de la N, la R y la L son las cuatro sonantes en español. En griego va a suceder algo semejante. ¿Sí? Aquí les vamos a llamar sonoras. Pero en este caso, a las realmente consonantes, en griego se le llama mudas, porque no se pueden pronunciar solitas. Esas mudas se van a clasificar en fuertes, suaves y aspiradas. Al momento no vamos a necesitar esta clasificación, la muestro nada más. La que nos interesa en este momento para los futuros es la clasificación en guturales, labiales y dentales. Guturales es aquellas consonantes que pronunciamos con la garganta, como la japa, gama, g. Prácticamente el sonido es de la garganta, por eso se llaman guturales. Las labiales son las que pronunciamos con los dos labios, pi, beta, fi. Ahora, sé que en español nosotros la F la hacemos con los dientes y tendemos a hacer lo mismo con la fi, o sea, la pronunciamos con los dientes, fi. Pero en griego esta era labial, o sea, se pronunciaba con los dos labios. Eso no se puede hacer, o sea, a un hispanohablante esto le va a costar mucho realmente. Y no es necesario porque nosotros no vamos a hablar griego bueno, no existe ningún griego que sobreviva después de 2000 años con quien nosotros vayamos a hablar griego, así es de que esto es innecesario. Sé que cuando uno estudia inglés, francés o alguna lengua, el alemán, una lengua viva,
en la que uno va a conversar, es importante hacer muchos ejercicios para pronunciar bien las letras. Pero esto no es cierto de las lenguas muertas como el griego. Y tenemos la otra clasificación de las dentales, ahora sí las que pronunciamos con los dientes, la tau, la delta y la zeta. Ahora, si nos fijamos, la ji es simplemente la capa, solo que aspirada, la fi es simplemente la pi, solo que aspirada, y la zeta es simplemente la tau, solo que aspirada. Entonces, las letras se relacionan mucho. Bien, a lo que nos interesa. Cuando el tema verbal termina en gutural, sea esta capa, gamma o ji, y le agregamos la sigma del futuro, esa sigma se fusiona con la gutural formando una xi. Lo mismo pasa con las labiales. Si el tema verbal termina en pi, beta o fi, como es el caso de blepo que termina con pi, y luego le agregamos la sigma del futuro, esa sigma se convierte en psi. Y si el tema verbal termina en tau, delta o zeta, y luego agregamos la sigma, el tema verbal, mejor dicho, la letra última del tema verbal cae, se elimina. No se forma una zeta, sino que simplemente se elimina. Entonces, ¿por qué aquí no simplemente puse un guión? Ahora explico. Veamos los ejemplos que tenemos. Hago, como termina con gamma, se le vamos a poner aquí la sigma para hacer el futuro, y eso sería algo como axo, o mejor dicho, axo. El griego tiene una consonante doble. Cuando veamos estas consonantes dobles en el final del verbo, esto generalmente significa futuro. Puede significar aoristo también, pero en este momento vamos a decir futuro. Ya veremos que el aoristo es un poquito diferente, pero diremos es futuro. Blepo termina con pi, más la sigma, me va a hacer la consonante doble, psi. Vamos a decir blepso, yo miraré o yo veré, axo, yo guiaré, y en el caso de doxazo, en el vocabulario hay muchos verbos que terminan con z. Generalmente este no es el tema verbal, este es el tema del presente a cuya dental ya se le ha agregado la sigma. Mejor dicho, estos ya tienen una sigma. Entonces, cuando convertimos esto en el tema verbal, doxazo va a ser su tema en delta, y esto significa, o bueno, puede ser en cualquiera de ellos, de estas letras. Eso significa que a la hora de poner la sigma, esta consonante final del tema va a ser eliminada o va a caer. No se va a formar una Z porque eso sería confuso. Pero para sentido más práctico, cuando veamos un verbo que cuyo tema verbal termina en Z, sin hacer la explicación que acabo de hacer, esa Z simplemente se transforma en sigma. Por ejemplo, doxazo con Z se va a convertir en doxazo, glorificaré. Por ejemplo, en el caso de peito, que mirábamos antes, con Z, peit, se convierte en peizo. Zoso, que también termina con Z, que significa salvo, se va a convertir en soso, que va a ser salvaré. Generalmente aquí es donde más errores se cometen, porque nosotros tendemos a no pronunciar bien esta letra, sino pronunciarla como una sigma, doxazo. Al final de cuentas, no hablo griego. Y entonces la memoria me juega una bromita, porque a la hora de que yo leo doxazo, mi memoria no me advierte que el verbo está cambiado y tiendo a traducir esto como un presente cuando en realidad es un futuro. Así es de que hay que prestarle atención a esto.